Hola, hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Bienvenidos, hoy vamos a dar continuación al libro del escritor y autor estadounidense Joe Dispenza, Deja de ser tú. Bienvenidos una vez más, muchas gracias por acompañarme. Contempla una expresión de tu yo nueva y mejor. Vamos a dar un paso más. En cuanto conoces tu antiguo yo hasta el punto de que ningún pensamiento, conducta ni sentimiento te hace caer sin darte cuenta en las pautas de antes, coincidirás conmigo en que sería una buena idea empezar a conocer a tu nuevo yo. Por lo tanto, puedes preguntarte, ¿cuál es la mejor expresión de mí mismo que me gustaría ser? Al contemplar estos aspectos de tu yo, el lóbulo frontal se activa y empiezas a hacer que tu cerebro ya no funcione como antes. Mientras el lóbulo frontal, el jefe, se hace esta nueva pregunta, contempla el paisaje del resto del cerebro y combina a la perfección todos los conocimientos y experiencias que ha almacenado en un nuevo modelo de pensamiento. Te ayuda a crear una representación interior para que te concentres en ella. Este proceso contemplativo construye nuevas redes neurológicas en tu cerebro. Mientras te haces esta pregunta fundamental, las neuronas empiezan a activarse y conectarse en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones porque estás pensando de distinta manera. Y cuando haces que tu cerebro ya no funcione como antes, estás cambiando tu mente. Mientras planeas tus acciones, especulas sobre nuevas posibilidades, piensas en formas innovadoras de ser y sueñas con nuevos estados mentales y físicos. Llega un momento en que el lóbulo frontal baja el volumen de los circuitos que procesan los tres grandes. En cuanto esto ocurre, el o los pensamientos que estás teniendo se convierten en una experiencia interior e instalas en tu sistema nervioso nuevos programas de software y hardware. Es como si en tu cerebro ya hubiera ocurrido la experiencia de ser tu nuevo yo. Y si repites este proceso cada día, tu yo ideal se convertirá en un estado mental al que te habrás habituado. Me gustaría señalar otra cosa. Si te concentras tanto en el pensamiento que se convierte literalmente en una experiencia, lo que produces es una emoción. Y en cuanto se crea la emoción, empiezas a sentirte como tu yo ideal, tu nuevo yo ideal. Y te acabas acostumbrando a este nuevo sentimiento. Recuerda que cuando el cuerpo comienza a responder como si la experiencia ya fuera una realidad presente, les estás enviando nuevas señales a tus genes. Y tu cuerpo empieza a cambiar ahora, antes de materializarse el episodio físico en tu vida. Te has adelantado al tiempo y lo más importante es que adquieres un estado del ser en el que el cuerpo y la mente trabajan como una unidad. Y si repites este proceso a diario, también te acostumbras a este estado del ser. Si puedes conservar este nuevo estado de la mente y el cuerpo al margen del entorno exterior y de las necesidades emocionales físicas en el que trasciendes el tiempo, sucederá algo distinto en tu vida. Esta es la ley cuántica. Es decir, según el modelo de meditación con el que trabajarás, todo cuanto necesitas hacer es recordar quién no quieres seguir siendo hasta conocer tu antiguo yo. Los pensamientos, conductas y emociones relacionados con el que quieres cambiar, hasta el punto de desactivar y desconectar tu antigua mente para que no siga enviando las mismas señales a los mismos genes. Después debes contemplar a diario quién quieres ser. De este modo, activarás y conectarás nuevos niveles mentales con los que entrenarás emocionalmente tu cuerpo para que se habitúe a esta mente nueva y surja de manera automática. Cambiar a nivel personal es esto. Una segunda definición de meditación, el autocultivarse. Entonces la primera era autoobservación, este es autocultivarse.
Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición me gusta en especial por las posibilidades metafóricas que ofrece, ya que se puede comparar, por ejemplo, con la jardinería o la agricultura. Cuando cultivamos un campo, sacamos la tierra apelmazada que ha estado en barbecho y la removemos con una pala o con otra herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arraiguen con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas, derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y las limitaciones personales que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en el que plantar un nuevo jardín en tu mente. Ya que si plantas un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Espero que a estas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín, de la mente, antes de cultivar un nuevo yo al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas y emociones que crean una nueva vida. Otra cosa importante es asegurarte de no hacerlo al tuntún. No se trata de dejar crecer plantas silvestres que difunden las semillas al azar y de las que muy pocas fructifican. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia, saber cuándo labrar la tierra, cuándo sembrar, qué plantar, cómo cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con las otras, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y preparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena diaria. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimientos y experiencias que ha elegido cuidadosamente qué quiere exponerse. Nada de esto es fruto del azar, sino de un continuo esfuerzo. Cuando cultivas algo estás intentando controlarlo y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar frutos. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante la meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen de la tierra. Cuídalo bien. El proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte, en desprenderte de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural, para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas actitudes de la observación y la concentración. Los humanos tenemos
Una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. El modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido a un nuevo futuro. Y se presentan dos cuadros, modelo biológico del cambio. En un cuadro está el pasado conocido y en el otro cuadro está el futuro nuevo. En pasado conocido tenemos desaprender, en futuro nuevo reaprender. En el pasado conocido, cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. En el futuro nuevo, reinventarte. En el pasado conocido, eliminar conexiones sinápticas. En el futuro nuevo, generar nuevas conexiones. En el pasado conocido, desactivar y desconectar. En el futuro nuevo, activar y conectar. En el pasado conocido, desmemorizar una emoción en el cuerpo. En el futuro nuevo, condicionar al cuerpo a una nueva mente, emoción. En el pasado conocido, desprenderte de tu mente. En el futuro nuevo, crear una nueva mente. En el pasado conocido, conocer tu antiguo yo. En el futuro nuevo, conocer el nuevo yo. En el pasado conocido, desprogramar. En el futuro nuevo, reprogramar. En el pasado conocido, vivir en el pasado. En el futuro nuevo, crear un futuro nuevo. En el pasado conocido, energía antigua. En el futuro nuevo, energía nueva. El modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido en un nuevo futuro. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rasgo de la personalidad, una tendencia o una característica y te fijes solamente en este aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Por ejemplo, puedes preguntarte, cuando me enfado, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué les digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo? ¿Qué otras emociones provoca mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber lo que me hace enojar y cómo puedo cambiar mi reacción? El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Y voy a repetir esto. El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar. Y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas tus habituaciones y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente el antiguo yo. Y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, el desmantelar esos circuitos también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando pienses en la vida que llevabas y en cómo era, te parecerá como si fuera otra vida, totalmente, como si fuera otra tú, otro yo. ¿Dónde están ahora almacenados esos recuerdos? Los habrás entregado al alma como sabiduría. ¡Ay, qué hermoso! Cuando al prestarles atención dejas de tener estos pensamientos y sentimientos que enviaban unas señales en particular a tu cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de energía para diseñar y crear un nuevo destino. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos, estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el proceso, pero el resultado final es el mismo: abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes, cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diario.
Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo con programas inconscientes que nos han estado controlando. La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quien aparentas ser y quien en realidad eres. Las ondas de tu cerebro. Ay, no, las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación te será muy útil cuando empieces a aprender y experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan cambios electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma, el EEG. Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, que son las ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, que sería la zeta, y el estado creativo e imaginativo, alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y las frecuencias más altas, ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación, te explicaré por encima cada uno de estos estados, cómo estos se relacionan contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmiten indican que el ego está intentando en vano cambiar al ego. Por Dios, he vivido este estado muchas veces y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de delta a zeta, luego a alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar a zeta y para el experto místico después a delta. Entender la progresión de los cambios en las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños, de la mente subconsciente a la consciente. Delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos. Ay, bonitos. ¿Y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos? Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad, la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o mente consciente, es muy baja. Z, de los 2 a los 5 o 6 años. Los niños empiezan a manifestar unas pautas del EEG un poco más altas. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional.
Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. Postdata, Papá Noel es real. A esta edad les impacta mucho frases como las siguientes. Los niños mayorcitos no lloran. Las niñas buenas se están calladitas. Tu hermana es más lista que tú. Uy. Si pasas frío, cogerás un resfriado. O el no andes descalzo porque te puedes enfermar. Bueno, en fin, hay un montón. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo pillas? Alfa. De los 5 a los 8 años, las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alfa de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo. Por eso les gustan tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si le pides a un niño que haga de delfín nadando en el mar, que se convierta en un copo de nieve arrastrado por el viento o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en este papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes lo que te responderá. Beta, de 8 a 12 años y en adelante la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diferentes grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas beta de rango bajo a las de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de adultos. Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Beta. Si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos y mires por la ventana. Toda esta información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. Alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en tu interior. Como ha reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en el estado alfa. Te relajas. Te preocupas menos por los elementos de tu mundo exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y a analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practiques la meditación al llegar a la tercera parte de este libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana, el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados, pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa porque esa información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras al vacío absorto en tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral y como por arte de magia puedes recordar lo que acabas de aprender.
Z. En los adultos las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. Es el estado en que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En Z es cuando más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y la subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior. A base de práctica empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás cuando no estás presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever un futuro conocido. También notarás cuando estás en alfa o en zeta porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuándo estás ahí y cuándo no lo estás. Gamma. Las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentada son las ondas gamma de 40 a 100 hercios. Las ondas gamma están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras 4 clases de ondas cerebrales de las que he hablado. Así que, aunque en cuanto a ciclos por segundo se parezcan a las ondas beta altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. Es un nivel de conciencia muy alto que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio de conciencia. 3 niveles de onda beta gobiernan nuestro estado de vigilia. Como pasamos la mayor parte del estado de vigilia centrados en el entorno exterior y funcionando en beta, voy a hablar de los 3 niveles de patrones de estas ondas cerebrales. Conocerlos te ayudará a pasar cuando medites de beta a alfa y por último a zeta. Beta de rango bajo. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y los 15 hercios, ciclos por segundo. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema del que trata, tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja porque está prestando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. Beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutabas el libro en beta baja, tendrías que despabilarte un poco y se daría una mayor actividad neocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 22 hercios. La frecuencia de beta de rango medio e incluso hasta cierto punto la de rango bajo reflejan el pensamiento consciente o racional y un estado de alerta. Son el resultado de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. Como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, oímos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad de actividad cerebral para producir este grado de estimulación. 3. Beta de rango alto. Se caracteriza por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 hercios.
Los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se producen en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia. Mantener esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, crear, soñar, resolver un problema o incluso curarnos. En realidad, se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y que te cuesta dejarlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos mañana. Chau, chau. Gracias.